Y lo decimos siempre, ¿no? Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, Romy, buen día. Buen día. No dejemos de mirarlos, porque qué importante es compartir las experiencias, por ejemplo, de aquellos países como España, que la han pasado muy mal, que han pasado esta tragedia tremenda con más de 27.000 muertos. Así es, Romy. Hoy vamos a conocer justamente la historia de Ximena Di Lolio. Ella es una médica cordobesa que en el año 2005 decidió irse a vivir a España. Y la realidad es que hoy se hizo cargo de las residencias para mayores en Barcelona. Un trabajo sumamente difícil, y lo que ella hizo fue estar con ellos, tratar de enseñarles lo que es la videollamada para que ellos estén en contacto con sus familias. Porque estuvieron aislados desde el día 1, como pasó acá y como sigue pasando en los diferentes geriátricos. Totalmente, y lo que ella cuenta es que la importancia de los afectos. Sí. Igualmente no voy a revelar más nada, ella está en contacto con nosotros, son las 2 de la tarde en España y creo que está del otro lado, ¿no? Ahí está. Ximena, buen día, ¿cómo estás? Sí, hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, primero preguntarte cómo es la situación hoy en España, cómo está todo hoy por ahí. Bueno, primero en 2005 me fui, no a España, me fui a Centroamérica y luego a África, y hace solo 6 años que estoy en España. Siempre trabajando con Médicos Sin Fronteras. En este momento la situación es muy delicada en el tema residencias de mayores o de asilos. Si bien a nivel de la población general la tasa de transmisión ha disminuido y los casos han disminuido, en las residencias de ancianos la situación es bastante preocupante, sobre todo por las consecuencias en salud mental que ha tenido esta crisis y como Hola, Ximena. Protegidos el personal de la residencia, los familiares y los ancianos. Sí, no, aparte, estaba leyendo las estadísticas, Cami, Ximena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 8 de cada 10 personas fallecidas tienen más de 70 años. Sí, hay que pensar que en España más del 60% de los muertos son muertos en residencias. Esto nos da una idea de la magnitud que ha tenido esto, sabiendo que no son números oficiales, porque incluso hasta el día de hoy no está bien contabilizado ese tema. Y sobre todo no es solo la cantidad de muertos, sino en las condiciones que se han dado las muertes, condiciones de aislamiento, de mucha tristeza, de mucho miedo. Y por eso es que hemos decidido actuar especialmente con esta población. Ahora, recién hablabas esto del aislamiento, de la tristeza, de la soledad. Contame vos como médica cómo manejabas esta situación. Bueno, nosotros empezamos con la idea de hacer una intervención a nivel de apoyo de las autoridades y tratando de transmitir nuestra experiencia en múltiples epidemias a nivel mundial. Y de pronto nos encontramos entrando a residencias donde nos enfrentábamos con situaciones muy complejas como la que acabas de describir. Realmente mucho personal que no estaba porque estaba enfermo o también por miedo al contagio, ancianos solos, deshidratados en condiciones muy duras, y sobre todo en familias desinformadas, gente que no tenía contacto con sus familias, y así que decidimos empezar a actuar en lo que es control de infección y particularmente en la salud emocional, tanto de los pacientes como las otras personas que viven en la residencia, los equipos y los familiares. Sí, Ximena, te tocó elegir quién ocupa una cama, esa tremenda decisión que ahora lamentablemente la está viviendo Chile, pero que durante mucho tiempo la vivieron ustedes. A mí no me tocó eso, me tocó llegar a lugares donde habían dejado los pacientes más graves, que eran los que no se podían movilizar, y encontrar que no tenían cuidados mínimos o cuidados paliativos esenciales, ¿no? Y sí que me tocó levantar el teléfono e intentar de referir a estos pacientes y encontrarme con la realidad de que no había referencia, que no había posibilidad, y tener que empezar a actuar con nuestro equipo, a hidratar pacientes, movilizarlos, o sea, cuestiones muy prácticas. Fue muy duro. Luego sí es verdad que las autoridades han ido respondiendo, pero podemos decir que la respuesta no ha sido lo rápida que necesitaban las personas mayores. Si hay lo que ellos no tienen es tiempo. Esto ha tenido consecuencias. Disculpa la interrupción, no, lo que decía es que lo terrible de esta enfermedad es que no te permite despedirte de tus seres queridos, no puedes tener un último contacto.
¿Cómo hacías vos para que, no sé, esa videollamada que vos le hacías hacer con sus parientes al paciente no sea tan dura, tan difícil? Primero que sí que esta enfermedad permite tener contacto con las familias y hacer despedidas tempranas. O sea, la evolución luego es muy tórpida, muy rápida, pero sí que se podrían tener contactos telemáticos si esto estuviera organizado desde el principio. Entonces es algo evitable la falta de contacto y de despedidas. Lo que hacíamos era poner los móviles o las tabletas, despejar la sala para que estas personas tuvieran la mayor intimidad posible, y luego acompañar en una de las que yo considero que es una tarea de las más honorables que puede hacer un médico, que es acompañar en la muerte y en la despedida, escuchando, siendo testigo de palabras muy entrañables, muy amorosas, de padres a hijos, de esposos a esposas, de sobrinos a tíos, y fue algo muy duro. Esto es súper importante asegurarlo. Yo siempre trato de pasar el mensaje de en Argentina estáis a tiempo. O sea, en Argentina el confinamiento empezó antes que en España y no tienen tantos casos como hubo aquí, y se puede apoyar a las residencias de mayores hoy. Si protegemos la población de los mayores, casi el 60% de las muertes serán evitables. Este es mi mensaje. Si puede poner el esfuerzo ahí, 60% menos de muertos, ¿no? Y por supuesto esta posibilidad de despedida, es que es durísimo ver a esta gente sola, es algo que nunca lo había visto. Es lo peor que te tocó vivir, Ximena, y para finalizar, porque se está entrecortando la comunicación. Empezaste hablando que estuviste en África, en varias partes de Europa, del mundo, viviendo, me imagino, cosas tremendas. Pero esto básicamente, lo que viviste en España, ¿fue lo peor? No puedo decir peor. Lamentablemente he estado en crisis de hambrunas donde mueren niños de hambre y no puedo comparar. Lo que sí puedo decir es que aquí hay recursos. Entonces es muy desesperante ver que los recursos no estaban puestos donde era necesario y inevitable. Y esto sí que humanamente me daba mucha rabia y también me impulsaba, ¿no?, a seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, se estaba entrecortando. Muchísimas gracias, y la verdad que es un orgullo poder haber hablado con vos, porque ella es argentina, es médica, hace muchos años que se fue de nuestro país, pero lo más importante es que vivió acá, nació acá, estudió acá y está ayudando a millones de personas en todo el mundo gracias a la educación que le impartimos acá en nuestro país, ¿no? Totalmente, y me quedo con este mensaje de que todavía estamos a tiempo, ¿no? Que si hacemos las cosas bien y si seguimos continuando con este protocolo de seguridad, de cuarentena, no vamos a ver lo que vio lamentablemente España. Que todavía estamos a tiempo, es lo que decía Ximena. Gracias, Camila. Gracias, Ramón.